Hola, en este video vamos a continuar con el estudio del tema 7, cinemática de cuerpo rígido, y vamos a enfocarnos ahora en el tercer tipo de movimiento. Después del movimiento rotatorio, vamos a dar paso a lo que es el tercer tipo, que es el movimiento polar. Entonces, de acuerdo a las clasificaciones, ¿verdad? Ya hemos visto movimiento trayectorio, rotatorio, y ahora vamos a dar un paso más a un tipo de movimiento con un poco más de la libertad, que es el movimiento polar, que es el punto C. Entonces, movimiento polar se caracteriza por tener un único polo fijo, ¿verdad? Que es como se muestra acá, es como si fuera un cuerpo rígido articulado, ¿verdad? Como es un cuerpo rígido, en general en espacio tridimensional, puede imaginarse articulación en espacio 3D, como el caso de una rótula, ¿verdad? Rótula, que es un cuenco y una bola, ¿verdad? Un cuenco y una bola. Por lo tanto, el cuerpo rígido está únicamente restringido en su traslación, ¿verdad? Únicamente en traslación debido a que es articulado, ¿verdad? En esta rótula, pero el cuerpo puede girar, ¿verdad? Imaginemos que si existiera tres ejes X, Y, Z, el cuerpo puede girar, ¿verdad? Cualquier partícula puede experimentar rotación respecto a eje X, respecto a eje y respecto al eje Z, ¿verdad? Ese es un movimiento polar y ese punto donde se articula, que es lo que se llama en estática la rótula, ¿verdad? O bola de cuenco, es el polo, el punto fijo, ¿verdad? Entonces, este es el único punto fijo, ¿verdad? Que tiene el cuerpo rígido y no necesariamente tiene que ser un punto de cuerpo rígido, puede estar fuera del cuerpo rígido inclusive. A diferencia del movimiento rotatorio, ¿verdad? El movimiento rotatorio es un caso donde el cuerpo rígido posee un eje, ¿verdad? Posee un eje de rotación que es fijo y que todo el cuerpo rota alrededor de este eje, ¿verdad? O sea, este es un eje fijo, no cambia, por eso le llama, o sea, le representa como un vector unitario el techo, es un eje fijo. Y aquí el único, lo único que está fijo es este punto, que se llama el polo, ¿verdad? Entonces, este tipo de movimiento, como ya explicamos, tiene tres grados de libertad porque lo único que restringimos mediante el polo, ¿verdad? Rótula es en movimientos de traslación, que son 3 grados de libertad. Un cuerpo rígido, como ya hemos comentado, posee 6 grados de libertad. Al restringirle 3, ¿verdad? Quedaría 3 grados de libertad. ¿Okay? O sea, como decía, puede tener movimientos de rotación, cualquier partícula del cuerpo, alrededor de los ejes X, Y, Z, ¿verdad? Y ya expresándolo en forma de rotación alrededor de ejes, un movimiento polar se caracteriza por tener dos ejes de rotación, ¿verdad? Es como decir, como vean esta ilustración, ¿verdad? Un movimiento polar típico es, por ejemplo, de que haya un cuerpo rígido, ¿verdad? Puede ser inclusive una barra. Eso puede ser como un mecanismo, nada más algo conceptual, ¿verdad? Algo conceptual teórico, donde tengo un cuerpo, pi1, ¿verdad? Conjunto de puntos pi1, donde este cuerpo gira alrededor de, de este eje omega 1, ¿verdad? Este eje omega 1 es un eje fijo, alrededor del cual este cuerpo rígido gira. Entonces, este cuerpo rígido pi1 gira como en forma, da vueltas alrededor de ese eje vertical, este, como si fuera un cono, ¿verdad? O sea, las partículas describen una trayectoria circular alrededor de ese eje 1 y forma como un tipo de cono. Pero dentro de este cuerpo pi1 también hay un subconjunto, o sea, o hay una parte conectada a ese cuerpo que se llama pi2, que tiene otro eje de rotación, ¿verdad? Que interseca con el eje pi1 y que ese pi2 también a su vez está girando, está rotando independientemente de la rotación que ya traía el cuerpo pi1, ¿verdad? Entonces, consideramos este ejemplo, ¿verdad?
donde interseca estos dos ejes. Ese es un típico ejemplo de movimiento polar, porque este punto P, ¿verdad? Ese punto P señalado acá posee un eje, ¿verdad? O sea, está girando con el cuerpo pi1 alrededor de eje 1, pero también a su vez está girando, ¿verdad? Como parte de cuerpo pi2 alrededor del eje 2, ¿verdad? Con la velocidad angular omega 2. Entonces, si fuera el caso, por ejemplo, ¿verdad? Hablando en palabras de lo que ya hemos visto de movimiento rotatorio, si únicamente gira el conjunto pi1, el pi2 es fijo, ¿verdad? Únicamente existe velocidad angular en eje 1, mientras que velocidad angular 2 es 0, o sea, no gira. Respecto a pi1 es conjunto pi2. Esencialmente es un movimiento rotatorio, ¿verdad? Que ya hemos estudiado en el caso anterior. La velocidad del punto P, ese punto P esencialmente es de omega 1 por la distancia que vincula este origen O que está en el eje 1 a la partícula P, al punto P, que es el vector ROP, sencillamente. Y si fuera el caso que gira únicamente conjunto pi2 y mientras que este pi1, ¿verdad? Se mantiene fijo. O sea, este omega 2 no es nulo, o sea, existe rotación alrededor de este eje. Y omega 1 es cero, ¿verdad? O sea, el movimiento alrededor de eje 1 de cuerpo grande pi1 es cero. También es un movimiento rotatorio, ¿verdad? Rota el pi2 nada más que está alrededor de eje 2, por lo tanto la velocidad es una prima para diferenciar, ¿verdad? Del caso anterior. Esencialmente es omega 2 por también, ¿verdad? R por la distancia, ¿verdad? Que es el vector ROP. El caso, cuando ya ocurre movimiento polar, es cuando ya ambos rotan, ¿verdad? O sea, el cuerpo pi2 rota respecto a pi1 y pi1 también rota respecto al eje 1, perdón, pi2 rota respecto a eje 2 dentro del cuerpo pi1 y el pi1 también a su vez rota alrededor de eje 1. Entonces los dos velocidades angulares no son nulos. Este es el típico en movimiento polar, ¿verdad? Donde el punto donde interseca esos dos ejes se llama el polo, ¿verdad? Le llamamos aquí el punto O. Y la velocidad del punto P, entonces habría que tomar en cuenta la velocidad angular de ambos, ¿verdad? Entonces el punto P gira tanto con la velocidad angular omega 1 alrededor de eje 1 como con la velocidad angular omega 2 del eje 2. Por lo tanto, la velocidad sería la suma de las dos velocidades angulares. Por supuesto, ambos tienen su respectiva dirección, ¿verdad? Es una suma vectorial. Cruz esta distancia, ¿verdad? Que une el punto P, ese vector ROP que une el punto P con el origen o el polo O, ¿verdad? Y esta es suma de dos velocidades angulares, ¿verdad? Ya que la velocidad es la superposición de la velocidad desde el punto P, o sea, uno puede pensar así, ¿verdad? De una forma más sencilla de que el caso C es esencialmente la superposición o la suma del caso A y después el caso B, ¿verdad? El caso A es cuando únicamente el cuerpo pi1 rota, es un movimiento rotatorio, ¿verdad? Y después caso 2, cuando solamente pi2 rota, ¿verdad? Y pi1 queda fijo. También es un caso rotatorio y los dos rotan juntos. La velocidad del P esencialmente es la superposición de este más este, ¿verdad? O sea, los dos juntos, sumando, digamos, aporte de cada uno, obtengo yo la velocidad absoluta del punto P, ¿verdad? Por lo tanto, sería la velocidad 1 cruz ROP más velocidad angular 2 cruz ROP y despejando ROP, que es el vector posición de O a P del punto P, para afuera, ¿verdad? Como factor común. Entonces tengo yo que la suma de las velocidades angulares omega 1 más omega 2 por ese vector posición del punto P respecto al poro, sería la velocidad punto P y este omega 1 más omega 2, ya que es una suma vectorial de dos velocidades angulares, le puedo llamar omega total, ¿verdad? Y al ser esos dos ejes no necesariamente ortogonales, ese omega total, ¿verdad? Puede tomar una dirección entre ellas, ¿verdad? Con base en la Pitágoras, ¿verdad? Perdón, con base en
la ley del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, la suma vectorial de los dos velocidades angulares daría entonces una dirección de omega total de acuerdo a la ley del paralelogramo, ¿verdad? Para la suma vectorial. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Típica que sea en el movimiento polar y quizás uno dice, ¿cómo puedo yo imaginar cómo es ese movimiento de un cuerpo pi1 y después a otro pi2 girando en otro eje? Un ejemplo típico, ¿verdad? De movimiento polar es conocido como el movimiento de precesión, ¿verdad? Que experimenta, por ejemplo, un trompo, cuando gira, ¿verdad? Cuando rota y gira alrededor de un polo. Podemos decir que este es el polo de trompo, ¿verdad? Este es el polo. Y el trompo, vimos, ¿verdad? Como ustedes ven, gira. Hay un movimiento de rotación alrededor, ¿verdad? De este eje vertical, pero a su vez hay otro eje, ¿verdad? Respecto al cual el trompo también gira, ¿verdad? Las partículas giran respecto a este segundo eje, que es el eje propio local del trompo. Ese omega 1 es como eje global, ¿verdad? Entonces, al tener un trompo es un típico movimiento polar, ¿verdad? Como les comentado, ¿verdad? Aquí es el polo, ¿verdad? Donde está la punta y experimenta rotación en los dos ejes y por lo tanto cualquier partícula, cualquier punto de este trompo experimentaría entonces el resultado o el efecto de rotación omega 1 alrededor de eje vertical, también a su vez omega 2, ¿verdad? Alrededor de eje propio. Y por supuesto omega 2 es mucho mayor a omega 1, ¿verdad? Ese es el típico movimiento de trompo, o también le llama precesión, ¿verdad? En en estudio, por ejemplo, este es un movimiento muy importante también en este movimiento de los planetas, ¿verdad? Que tienen un eje de movimiento, o sea, rota alrededor de un eje, alrededor del Sol, pero también rota sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos típicos de movimiento polar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede expresar entonces velocidad y aceleración para movimiento polar? Velocidad ya lo hemos expresado, ¿verdad? Esencialmente es la suma de las velocidades angulares protocruz, la vector posición de O del polo al punto P del cuerpo rígido en movimiento polar. Y este suma de velocidades angulares se llama omega total, ¿verdad? Que es un eje instantáneo, ¿verdad? Porque omega 2 y omega 1, ya que omega 1 gira, también omega 2, este omega 2 no es un eje fijo, ¿verdad? Ese omega 2, como el trompo, como ven el trompo, ¿verdad? Ese omega 2, de hecho, gira alrededor del eje 1, ¿verdad? Entonces, este omega total también va en un movimiento rotatorio, ¿verdad? Este eje omega total alrededor de eje 1. Entonces, esto es lo que se llama omega total, ¿verdad? La suma de las frecuencias eh, circulares o velocidades angulares, ¿verdad? De los cuerpos rígidos. También se puede expresar en forma escalar y vectorial como un zeta punto total, que es la suma de magnitud de omega 1, omega 2, ¿verdad? En la dirección E total, recordando que este E total es un eje instantáneo de rotación, no es un eje fijo en espacio, sino que rota, ¿verdad? Alrededor de un eje, en este caso es eje 1, que se le llama eje primario, ¿verdad? Ya que este eje 2 también rota alrededor de este eje 1. Ahora tenemos velocidad, ¿cómo se expresaría la aceleración? La aceleración se obtiene derivando, entonces, la expresión de velocidad en forma vectorial. Entonces, derivo la velocidad de punto P respecto al tiempo. Y aquí, ¿verdad? Tenemos que la velocidad es omega total cruz ROP. Entonces, es un producto, hay que derivar el primero después el segundo. Entonces, derivo el primero, ¿verdad? Aquí, cruz ROP, vector posición de punto P, sin derivar, más velocidad angular total, cruz, la derivada de vector posición del punto P.
¿ok? Este segundo, que es derivada de vector de posición, sencillamente por definición, que ya hemos visto bastantes veces, sencillamente es la velocidad, ¿verdad? Velocidad del punto P, pero velocidad del punto P, de nuevo, ya la conocemos, es omega total cruz vector posición. Por lo tanto, podemos reescribir la aceleración del punto P como el primer término, que no hemos indagado todavía cómo se expresaría esta derivada de omega total, ¿verdad? Respecto al tiempo, pero aquí en el segundo término, ¿verdad? Ese omega total cruz la derivada de vector posición en el tiempo. Este segundo término ya se puede expresar como omega total cruz ROP, ¿verdad? Vean que aquí este segundo, ¿verdad? Este segundo, omega total cruz ROP es muy similar a lo que ya hemos visto de movimiento rotatorio, ¿verdad? Que corresponde a lo que se llama aceleración centrípeta, ¿verdad? Aceleración centrípeta respecto al eje instantáneo de rotación, ¿verdad? Esa es la aceleración centrípeta. Sin embargo, falta por definir cuál es el efecto, ¿verdad? De esta derivada de omega total, ¿verdad? Que es un eje instantáneo respecto al tiempo. Entonces, esta derivada, ¿verdad? Se puede expresar, se puede escribir en forma simplificada, ¿verdad? Como ya conocemos anteriormente, como una aceleración angular, ¿verdad? Ya que es la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Sin embargo, a diferencia del movimiento rotatorio, ¿verdad? Del punto B, el caso B, donde el eje, ¿verdad? El caso del movimiento rotatorio, el eje es fijo, ¿verdad? Ese eje es fijo. Por lo tanto, la derivada, ¿verdad? De omega sencillamente es la derivada, ¿verdad? Mejor dicho, es cita punto, derivó otra vez en la misma dirección, ¿verdad? Nada más cambia la magnitud. Aquí, este eje instantáneo, ¿verdad? Donde va omega total, no es fijo, ¿verdad? Es un eje que también gira, tiene un movimiento también rotatorio alrededor de este eje primario, ¿verdad? De ese eje principal. Por lo tanto, tengo que interpretar cómo se puede expresar este alfa total flecha, ¿verdad? Ese vector de aceleración angular. Y ese aceleración angular, vector de aceleración angular, ¿verdad? Que es este de omega total de t. Tengo que derivar entonces primero el escalar, ¿verdad? La derivada del escalar en la misma dirección, sin derivar, más manteniendo sin derivar el escalar y derivo el vector unitario. ¿Ok? O sea, es un producto, ¿verdad? Hay magnitud, que es derivada de magnitud, y también tengo derivada del vector unitario, que también su dirección cambia en el tiempo, ¿verdad? Y este no es nulo porque es un eje instantáneo y rota, ¿verdad? Alrededor de un eje. Entonces, ¿cómo se puede encontrar esta derivada de ese vector unitario que es E total techo? Punto. De hecho, es muy similar a la derivada que hemos hecho, ¿verdad? Cuando estuvimos en el tema 2 de cinemática de la partícula, donde mediante varias formas, una de las ellas es mediante un análisis gráfico, ¿verdad? Análisis geométrico de la rotación de dos vectores unitarios, donde pudimos expresar la derivada de E sub rho techo punto, ¿verdad? Este E sub rho techo, el vector radial de coordenada polar, ¿verdad? Como una derivada primero respecto a un parámetro geométrico zeta y después de zeta de t, donde de zeta de t, de zeta de t sencillamente es conocido como zeta punto, ¿verdad? Es el mismo zeta punto. Y esta derivada geométrica, ¿verdad? El cambio de vector unitario radial respecto al ángulo que pudimos obtenerlo en forma geométrica. Sabemos de que de derivada del vector radial unitario respecto a zeta, sencillamente daría la dirección zeta, porque este es el vector delta es sub rho techo, ¿verdad? Este que está arriba. Es cuando este delta es sub rho techo tiende a cero,
también mientras conforme delta zeta tiende a cero, ¿verdad? La dirección es conocida, la dirección va en sentido de E sub zeta, es perpendicular al, vean que este E sub zeta, ¿verdad? Que sale de la derivada del vector radial es perpendicular al vector radial y también al vector omega. Vean que omega va en K, ¿verdad? Omega, en coordenada polar, omega de hecho está, o sea, si está a punto, de hecho la dirección es en K, ¿verdad? Que va saliendo fuera del plano. Solo que este límite, ¿verdad? Ya hemos estudiado antes, ese límite da 1, ¿verdad? Esencialmente da 1. Por lo tanto, sabemos de que esencialmente la derivada, ¿verdad? De vector radial unitario en coordenada polar, ¿verdad? O cilíndricas, esencialmente es un vector unitario en dirección perpendicular al vector velocidad angular y al eje radial, como comenté ahorita, y tiene la misma unidad que de la velocidad angular, ¿verdad? O sea, donde apunta, eh, la derivada de vector radial es la dirección E sub zeta, solo que acompañado por zeta punto. Entonces, con base en este mismo razonamiento, ¿verdad? Que tratando de buscar cuál es el cambio o razón de cambio de un vector unitario que rota, ¿verdad? Alrededor de un eje dado, en este caso de coordenada polar, ¿verdad? Coordenadas cilíndricas. El eje de rotación de este E sub rho es perpendicular al plano X, Y, ¿verdad? A en Z, la rotación del eje radial, ¿verdad? Del vector unitario radial y la dirección hacia donde rota, hacia donde apunta este vector, esta derivada, ¿verdad? De vector radial es en la dirección zeta con la magnitud zeta punto, o sea, omega. Entonces, con base en este mismo hallazgo, ¿verdad? Donde la dirección resultante es perpendicular a omega, o sea, donde va zeta punto, también a vector que está girando, ¿verdad? A este E sub rho techo, que como resultado da E sub zeta, y que la magnitud es zeta punto. Por lo tanto, podemos definir, ¿verdad? De forma similar, de que el movimiento rotatorio de un eje cualquiera, ¿verdad? Vector unitario, alrededor de un eje, ya en forma general, ¿verdad? Podemos enunciar como el producto cruz entre omega del eje de rotación, ¿verdad? Donde este omega E, de hecho es un omega del E, ¿verdad? En la dirección de este eje, ¿verdad? Esta dirección es este eje, el del eje. Entonces, este eje, ¿verdad? Que va en esta dirección cruz, el vector unitario que es esta, ¿verdad? Me haría entonces, protocruz, ¿verdad? Sencillamente toma los componentes ortogonales, ¿verdad? De este vector unitario y multiplica, ¿verdad? Y sencillamente va a dar una dirección que es perpendicular tanto al eje de rotación como al vector unitario que está haciendo, considerando calcular su tasa de cambio, ¿verdad? Su derivada respecto al tiempo. Entonces, techo punto esencialmente es un vector perpendicular al plano que contiene este eje, ¿verdad? De rotación y al vector unitario en consideración. Y como resultado, ¿verdad? Si sacamos este omega e, que también de hecho es un zeta punto, nuevamente, ¿verdad? Aquí no hay otra unidad. Aquí sencillamente se puede expresar también como un zeta punto. Y e sub e techo cruz vector unitario, sencillamente me da la dirección correspondiente, ¿verdad? Que es perpendicular a los ejes unitarios e techo y al eje donde va este, la velocidad angular, zeta punto. Y eso totalmente concordante con lo que hemos derivado, ¿verdad? Para coordenadas polares, donde derivada de vector radial en el tiempo, esencialmente zeta punto e sub zeta, donde
E sub zeta es perpendicular tanto a E sub rho, también como al vector donde actúa zeta punto, ¿verdad? O sea, como es coordenadas cilíndricas, el vector zeta punto, ¿verdad? Este es zeta punto, de la dirección es en Z, ¿verdad? Z es en K. Entonces, totalmente concordante. Por lo tanto, aquí ya logramos definir. Después, más adelante, si encuentro, ¿verdad?, problemas donde yo ocupo derivar un vector unitario, esencialmente yo sé que esa derivada de vector unitario respecto al tiempo, esencialmente se expresa como la velocidad, el vector velocidad angular eh, con este vector de velocidad angular, ¿verdad?, de cuerpo rígido, cruz ese vector unitario que yo estoy considerando. ¿Ok? Y si el eje, por ejemplo, estuviera expresado en coordenadas rectangulares, por ejemplo, puede ser un, una terna, ¿verdad? Una terna de vectores unitarios IJK, que son solidarios, ¿verdad? En otras palabras, rígidamente unidos al cuerpo rígido. Tengo tres ejes unitarios, ¿verdad? Una terna de vectores unitarios unidos al cuerpo rígido para definir cualquier posición de una partícula respecto al cuerpo rígido. Entonces, la rotación de cualquier par de cualquier eje unitario, cualquier vector unitario IJK, esencialmente sería I punto, ¿verdad? Es omega flecha, o sea, vector velocidad angular cruz I, J punto es omega cruz J y K punto sería omega cruz K y ese producto cruz también se puede calcular esencialmente mediante la definición de una determinante, ¿verdad? Donde omega puede haber, o sea, omega puede ir a cualquier lugar, o sea, es un caso totalmente general, ¿verdad? El cuerpo puede rotar hacia cualquier dirección, ese omega velocidad angular, ¿verdad? Ese vector velocidad angular puede estar apuntando hacia cualquier dirección y vector unitario y esencialmente es una unidad, ¿verdad? En la dirección I, 0 en J y en K. Entonces, desarrollando ese determinante encuentro lo que está acá, ¿verdad? Para I, para J y para K. Entonces, este es entonces una receta que puedo aplicar más adelante si eventualmente vuelvo a encontrar con una derivada, ¿verdad?, de un vector unitario o con una derivada de ejes de vectores unitarios, por ejemplo, de coordenadas rectangulares I, J y K. Ahora sí, devolviéndonos, ¿verdad? Entonces, eh, a la aceleración, que yo estoy por determinar quién es esta aceleración angular total, ¿verdad? Que ya sabemos de que es derivada de magnitud en el mismo eje E total, más la magnitud de omega por la derivada de este eh, eje unitario total, ¿verdad? Y ya sabemos de que la derivada de ese vector unitario es omega del eje cruz E total. ¿Y quién es ese omega E? ¿Quién es ese omega del eje, verdad? Con respecto al cual gira ambos cuerpos. Ese omega E en ese caso es omega 1. Es el eje primario, ¿verdad? Con respecto al cual gira ambos conjuntos, ¿verdad? Es el eje con respecto al cual gira este eje instantáneo, ¿verdad? Este eje instantáneo, ese omega total, ¿verdad? Gira alrededor de eje 1. Ese sería el vector velocidad angular. Esencialmente es omega 1, ¿verdad? Entonces, reconociendo esto, ya podemos entonces introducir, ¿verdad? Este definición de derivada de un vector unitario. Entonces, tenemos que al final la aceleración angular sería entonces este mismo, ¿verdad? Nada más lo copié. Y este E total techo punto se expresa entonces como la velocidad angular, ese vector de velocidad angular del eje primario, ¿verdad? Cruz este mismo eje total instantáneo de rotación, cruz ese vector unitario y yo puedo, como ese es un escalar, ¿verdad? Ese omega total es un escalar, puedo entonces introducir dentro de protocruz y unirlo con este, como vector unitario total y llego entonces a que la aceleración angular total, además
del cambio de magnitud de velocidad angular de ambos ejes, también parecería un término de más, que es un producto cruz, ¿verdad? Entre el eje primario, ¿verdad? Con respecto al cual gira el eje instantáneo, cruz la velocidad angular también de este eje instantáneo o la velocidad angular total del sistema. Entonces, eso sería una aceleración angular extra que estaría introduciendo al sistema por tratarse de movimiento polar. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, ¿verdad? Sobre las características de movimiento polar. Muchas gracias por su atención.